Buenas noches, compañeros y compañeras. Yo estoy haciendo este primer video en español porque yo sé que mucha gente no lo entiende cuando lo hago en portugués. Entonces ahora voy a tratar de transmitir a ustedes en español lo que pasa en Brasil desde la proclamación y la diplomación del presidente en ejercicio todavía hasta 31 de diciembre, el señor Jair Messias Bolsonaro. Bien, para que ustedes sepan quién es esta calidad de individuo. Individuo no, ni ciudadano tampoco. Es un elemento. Sí, porque yo no califico a este sujeto como si fuera un ciudadano. Este es un elemento y la peor clase posible, de más bajo nivel. Bien, este elemento vino de una familia así desestructurada. Su papá en aquellos tiempos era un borracho. No estoy hablando nada en contra de quien le gusta el trago, no, pero su papá era un borracho. Y este elemento que todavía despreside, no preside, porque él desgobierna la nación brasileña. Este elemento vino a hablar a su papá después de niñito, solamente a los 28 años de edad, para pagarle un trago de aguardiente. Entonces, de ahí vino. Bien, y fue creciendo y entró este elemento a la academia militar que nosotros tenemos en una ciudad en el estado de Río de Janeiro, una academia militar del ejército, ¿sí? Y allá empezó a cursar esta academia y dice que se ha diplomado, no se sabe. Bien, y siguió hasta el puesto de teniente. En la ocasión del golpe militar que ha triunfado en Brasil en 1964 y se fue hasta el final del año 85 con su último presidente de la dictadura militar que ha gobernado Brasil en este tiempo, el general João Batista Figueiredo. Bien, en aquel entonces, un otro presidente que hemos tenido, también un general, ¿sí?, de la dictadura militar, ha calificado a este presidente Bolsonaro como si fuera un elemento que no sirve, que hasta mismo deponía en contra del ejército, de la estructura del ejército. Una vez que antes de teniente ha proclamado él algunas insurrecciones y algunas manifestaciones adentro de la propia organización militar, tirando bombas y explosivos, y por eso fue calificado como un elemento de la peor especie posible. Mira, al puesto de teniente, este ciudadano, no le califico como ciudadano, voy a volver un poquito. Este elemento, que para mí no es un ciudadano, porque para mí un ciudadano
es un hombre que tiene su dignidad, su respeto, su honra y su hombridad. Este elemento no dispone de ninguno de esos calificativos. Bien, ya en aquel entonces el Comando Mayor del Ejército, insatisfecho con toda su clase de exposiciones en contra y rebeliones adentro del ejército, se ha sugerido que él saliera de la activa y pasara a ser un capitán reformado del ejército. Sí, esto por consejo de los generales de aquel entonces. Y así fue hecho. Él ha salido no porque ha querido, prácticamente vamos a decir obligado, que no vino a conocimiento público en aquella época. Pero bien, ahora ustedes están sabiendo, y estoy dando todo el currículum, toda la vida pregresa de este elemento que el día 1 de enero de 2019 ha empezado a desgobernar la nación brasileña y ha llevado la nación brasileña prácticamente al caos, a su deterioración total. Y les voy a explicar por qué. En su desgobierno, vamos a hablar de algunos cuantos ministerios para que ustedes sepan quién fue este elemento. Bien, vamos al Ministerio de la Educación y Cultura. Primeramente ha puesto un ministro prácticamente, bien, otro imbécil de su camarilla, que ni escribir bien sabía, escribía de una forma totalmente equivocada el idioma mío, el idioma portugués, ¿sí? Bien, resumiendo, en este mismo Ministerio de la Educación y Cultura se ha pasado en su desgobierno como 5 ministros, uno haciendo inclusive alusiones al régimen hitlerista, en una entrevista que ha dado una colectiva a la prensa nacional. Este elemento, ministro entonces de ese ministerio de la Educación y Cultura, se ha postado y ha portado también como si fuera un general de Hitler, y toda en su aparición, en todo el contexto, hasta mismo la formación de la mesa, de todo su aparato que venía alrededor de él, era como si ustedes estuvieran viendo, asistiendo una a presentación de un hitlerista. Bien, vino la pandemia de la COVID-19. Había un ministro, el primer ministro, que le ha puesto un médico que no ha tardado mucho y ha salido del ministerio. ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud dijo que
el indicado sería las vacunas, ya empezando en aquel entonces a ser elaboradas por grandes laboratorios internacionales, como la Pfizer y tantas otras más. Muy bien, este desgobernante ha creído que esta vacuna no servía para nada y quería ministrar a la población brasileña de 200 y pico millones de personas una medicina conocida por el nombre de cloroquina, que eso no tiene ningún parámetro eficaz para que pueda solucionar el problema. Muy bien, el laboratorio Pfizer ha estado y ha tratado de negociar con el gobierno por más de 5 veces que compraran sus vacunas, así como de otros laboratorios también. Pero este bandido, del gobierno que todavía sigue, este bandido, por una propina que se podría ganar de $1 por vacuna, se ha negado a comprar la vacuna de la Pfizer, de la primera a ofrecer la vacuna. Y eso ha dicho el representante central del laboratorio Pfizer y una comisión parlamentar de inquérito instituida en Brasil por meses, y donde se ha concentrado y se ha hecho casi que un compendio de más de miles de hojas, y todo el equipo de ese desgobernante trataba de decir todo en contra. Bien, después de este primer ministro, que estaba totalmente en desacuerdo con el desgobernante miserable que nosotros tenemos, hasta el 31 de diciembre, que va a la cárcel, seguramente va a la cárcel, por las vías legales, como manda el derecho constitucional. Muy bien, entró un otro que tampoco se ha querido quedarse, porque también un médico, no creo que se ha quedado 2 meses. Ya iba siendo el segundo. Después vino un otro, del pensamiento más o menos de la misma forma del bandido, que todavía sigue. También un médico, un cardiólogo, y bien, ya estamos en 2 ministerios. El Ministerio de la Cultura, este hombre ha destrozado con todo, y todo el presupuesto de esos ministerios que estoy hablando simplemente se fue bajando, a llegar a no tener un niño en las escuelas públicas, un presupuesto de 36 centavos de real, la moneda nacional brasileña, que hoy en día está a 5 reales y 29 centavos por dólar americano. Entonces ustedes saquen la cuenta. Muy bien, los niños de las escuelas públicas se quedaron en este patamar de miseria. Si comían, quizás
30% de un pancito francés, que ustedes conocen muy bien. No tomaban la leche o el cafecito con leche. ¿Qué piensa usted de eso? Tuvimos también en otro ministerio un ministro, bien, yo no puedo llamar a este elemento tampoco de ministro, porque no ha administrado simplemente la desgracia. Su nombre es Ricardo Salles. Este elemento ha hecho con que se ha vendido clandestinamente y a los Estados Unidos, que ha devuelto la gran carga de maderamiento de la selva amazónica legal. Vean bien ustedes. Y como si no fuera suficiente eso, dejó que en toda esta área amazónica se pudiera entrar los garimpos ilegales y mucho más, y para la extracción del oro. Y ustedes saben que donde eso entra y no tiene la legalidad y el control del gobierno, eso se va a una deterioración total, porque para que se pueda la extracción del oro se necesita el mercurio, y el mercurio danifica el suelo, el mercurio danifica las aguas de los ríos, y en esta área grande, bastante grande, ustedes conocen seguramente el territorio brasileño, el quinto país más grande del mundo en territorio en el planeta Tierra. Este elemento simplemente ha promovido toda esta clase de descontrol y desgracia. Eso todo supervisionado por el representante legal del Ejecutivo Nacional, que es todavía 31 de diciembre el bandido Bolsonaro. Y eso va a ser un pedazo, 4 años de la parte de la historia brasileña que tendremos que apagarla, de borrarla completa, porque no podemos pasar por ese bochorno miserable, jamás. Bien, en resumidas cuentas, nosotros tuvimos ayer la diplomación del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que por tercera vez va a gobernar el país, y jamás ningún representante ha gobernado tantas veces desde 1889, de la proclamación de la República, con el término de la monarquía imperial, y por un golpe entró el momento histórico republicano, y desde aquel entonces nosotros no tuvimos ningún presidente que hubiera estado gobernando por 3 veces el territorio nacional brasileño. Bien, para que yo pueda terminar, ayer en Brasilia, la capital de Brasil, sí, el Distrito Federal, en momento de la diplomación en la Suprema Corte Electoral de Brasil, mientras hablaba el ministro en jefe, ¿sí?, de la Suprema Corte Electoral, conocido por su nombre, Alexandre de Moraes, y Lula
y en esta diplomación, y también el vicepresidente Geraldo Alckmin, se propiciaba, instigado por el bandido, el falso capitán, ¿sí? El capitán de la desgracia de Brasil. Una situación de depredación de todo el patrimonio público en Brasilia. Bien, se ha quemado unos tantos ómnibus o guaguas, como los cubanos quieran llamar, ¿sí? Varios predios, tratando de invadir la oficina de la Policía Federal brasileña en Brasilia. Y todo eso instigado por este miserable Bolsonaro. ¿Qué piensa usted de eso? Yo les voy a decir, no piensen nada, porque no es digno que se piense en una cosa. No voy a llamar de ciudadano, voy a llamar de una cosa, algo, a este estúpido, a este imbécil, a este, bien, no sé cómo más referirme a un elemento tan deplorable, no sé más. Bien, un elemento que no tiene un vocabulario, cuando mucho 500 palabras, lo que no es nada. Cualquiera en la ciudad, en cualquier pueblo que ustedes puedan ir, cualquier niño, muchacho de 10, 15, 20 años, habla mucho más que eso. Para que ustedes vean. Un elemento que fue siempre del bajo clero, quiere decir, de la cámara baja, nunca ha pasado en sus 28 años de estar ahí, comiendo y robando dinero de empleados ficticios de su camarilla, de su gabinete, y las llamadas conocidas en Brasil por los nombres de rachadinhas, ¿sí? Quiere decir que se divide, que están rayadas, ¿sí? Rayadas. Rayadas no es bien el término, porque rayada es una línea, pero que son divididas. Entonces quiere decir, los empleados de los gabinetes de sus hijos y de él recibían su sueldo y tenía que un porcentaje grande dárselo a ellos. Esto es Brasil, del tiempo de enero de 2019 hasta 31 de diciembre de 2022. Donde ha habido por el 30 de octubre elecciones por las urnas electrónicas reconocidas mundialmente y aplaudidas por muchos países del mundo, inclusive los Estados Unidos. Y estos desgraciados todavía cuestionan, en 30 años de existencia de estas urnas electrónicas que no son conectadas a la internet. Y varios hackers del mundo han tratado de meterse y no han podido, ¿sí? Por invitación de la Suprema Corte Electoral brasileña. Fíjense bien ustedes. Y ellos todavía dicen que las elecciones han sido fraudadas. ¿Pero cómo? Pero cómo fueron las mismas máquinas que han elegido a este miserable en 2018 para que empezara su desgobierno en enero 1, 2019. Sí, pero ahora no puede. Ahora sí ha sido una fraude. Bien, eso es el comentario, me he extendido demasiado para que ustedes entiendan un poco de lo que es la historia de Brasil en el tiempo de este bandido. Yo no he podido me extender más porque el video ya va muy largo
Y entonces, pero por lo menos ustedes tienen una pequeña noción de lo que es este bandido, ¿eh? De la más extrema derecha posible, un nazifascista, ¿eh? Un bandido, un bandolero. Bien, compañeros y compañeras, muchas gracias por haberme asistido, escuchado, y que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.